El silencio en el Japón feudal tenía un peso distinto, una promesa fría que se aferraba a tu espalda antes incluso del primer rayo de sol. Te despertaste con el frío del suelo de madera áspera contra tus nudillos, sintiendo cada pequeño nudo y grieta bajo tu piel como si estuvieras unido a aquella materia inerte, inamovible. El eco lejano de pasos arrastrados por pasillos interminables reverberaba suavemente en tus oídos, marcando un ritmo lento y casi meditativo, mientras el aire denso te envolvía con su mezcla penetrante de cera rancia y humedad penetrando las delgadas paredes de papel. Casi sin aliento, tomaste el paño rasposo, húmedo del sudor y polvo que se había ido acumulando sin prisa. Lo sentiste primero entre tus dedos, el frío del trapo humedecido que contrastaba con la cálida fatiga de tu palma. Empezaste a deslizarlo una y otra vez sobre la superficie brillante y delicada del espejo, conscientes de que aquel brillo no era simplemente cuestión de limpieza, sino una obligación implacable, tan rígida que podía costarte la vida si no se encontraba impecable al amanecer. Recordaste con un leve estremecimiento que subía por tu espalda, que si hoy un teléfono sin batería te desespera, entonces imagina esa ansiedad infinita que significa que un espejo no brille lo suficiente, sabiendo que ese podría ser tu último error. Cada mano que pasaba el paño insistía dulce y cruelmente en la repetición extenuante del gesto. Sentiste cómo los dedos empezaban a doler por el roce constante, esa mezcla de aspereza y humedad dibujando pequeñas heridas invisibles que se unían a la sudorosa monotonía. La luz titilante del farol apenas lograba abrirse paso entre las sombras, haciendo que el reflejo en la superficie pareciera distorsionarse, una mancha tenue que se movía con el pulso nervioso de tu cuerpo. El silencio se mantenía solo siendo roto por el roce sordo del paño y el ocasional crujir de la madera bajo el peso de la casa, un sonido que resonaba como un suspiro agónico en la vastedad solitaria del corredor. Conforme fuiste avanzando, el aroma amargo y casi pegajoso del incienso se mezcló con la fatiga adherida a tu piel, clavándose en tu nariz como un recuerdo persistente. La tarea era tediosa y repetitiva, un hilo interminable que se enrollaba lento en el tiempo, en el que cada movimiento hacía latir la tensión como un resorte invisible bajo tu piel. Tú, solo tú, estabas allí, deslizando el trapo, sintiendo la textura desgastada, la temperatura cambiante del metal pulido y la humedad pegajosa de tus palmas cansadas. Respiraste hondo, dejando que un breve instante de calma, como la suave brisa que entra por una rendija, te llenara con una paz efímera y delicada. Pero justo cuando ese refugio parecía afianzarse, algo interrumpió el ciclo. Un sonido extraño, apenas un susurro diferente, una sombra imprevista que onduló en el reflejo del espejo. Se quedó allí, suspendida unas fracciones de segundo, como una señal que deseaba ser descifrada en medio del silencio absoluto. Oye, antes de que Morfeo termine de cogerte en su red, asegúrate rápido de que estás suscrito. Algunos han perdido el botón, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like suave como una almohada y dime en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte
El paño continuaba en tus manos, su textura ya familiar, pero cargada de una tensión más profunda que antes, como si cada fibra contuviera el peso de una promesa silenciosa. Tus dedos rozaban el borde del espejo, la superficie que parecía desafiarte a mantenerla intacta, impecable, reflejando no solo la imagen, sino la tranquilidad que se deshacía con el mínimo error. La luz del farol, vacilante y ambarina, caía sobre tu rostro sudoroso, dejando sombras que se retorcían como fantasmas para recordar el delicado equilibrio en el que caminabas. A cada paso que dabas para avanzar hacia la siguiente área, el suelo de madera emitía un suspiro delicado, ese crujido inconfundible de tablas que habían soportado el peso de incontables noches similares a esta. Tus pies descubrieron zonas más frías, donde el aire se había posado como un velo de misterio, y otras calientes, marcadas por el tenue calor que aún emanaba del cuerpo lejano de la casa. La respiración se convirtió en un ritmo acompasado, un latido rítmico que parecía resonar con el suyo en la oscuridad, mientras te obligabas a ser tan silencioso como la sombra que se desliza entre los cerezos a medianoche. La vigilia no era solo un estado mental, sino un ejército de pequeñas sensaciones que se acumulaban contra tu piel. La áspera tela del kimono rozando tu cuello, el sabor a madera vieja y humo que afirmaba tu presencia en ese espacio ancestral. Cada vez que apoyabas la mano contra la pared de papel, sentías los diminutos surcos que narraban historias sin voz, cuentos de otros que habían caminado antes bajo aquel mismo techo, enfrentando sus propios temores en el silencio cómplice. La humedad impregnaba el aire, un peso mudo, casi tangible que clavaba sus dedos fríos en tu espina dorsal. Alguien, o quizás algo, se escondía en ese silencio, no en la forma de un ser que pudiera ser confrontado, sino en el sonido sutil de una respiración que parecía no coincidir con la tuya. Tus ojos buscaban en la semioscuridad, intentando captar cualquier movimiento. Tu cabeza giraba despacio, casi en cámara lenta, para no alterar el equilibrio del aire, para no despertarlo dormido. Podías percibir cómo el tiempo se estiraba, se hacía lento. Cada segundo era un hilo prolongado que tejía la tela del presente, atrapado en la espera del próximo gesto. El susurro de tus pensamientos, a pesar de la fatiga que extendía sus raíces por todo tu cuerpo. Tu mano volvió al espejo, al lugar donde la sombra se había movido fugazmente antes. El brillo titilaba, esquivo, como si el reflejo mismo fuese una puerta entre lo visible y lo oculto. El roce del paño sobre el cristal se convirtió en un mantra repetido, una oración muda para mantener intacta la calma que se resistía a romperse. Cada pasito, cada trazo era pesado y delicado, como un baile invisible en la cuerda floja. La incertidumbre no se manifestaba en la amenaza abierta, sino en la densidad del aire, en la paciencia silenciosa que guardaba algo que tú todavía no alcanzabas a descifrar. Avanzaste hasta el corredor principal, observando cómo la luz tintineante jugaba con los contornos de los objetos que apenas lograbas distinguir. Un frescolor a madera seca se mezclaba con la penetrante esencia del incienso, que ahora parecía vibrar en tonos distintos, más profundos. Tus pasos se tornó en un eco nocturno que se aposentaba en las esquinas, dejando un rastro efímero e intangible. Bajo aquella atmósfera impregnada de historia y presagio,
te encontraste con una puerta apenas entreabierta. El roce del papel de arroz era tan débil como un suspiro. El umbral estaba abierto lo suficiente para que el aire frío se escapase, acariciando tu mejilla con una caricia helada. Con cautela, pusiste la mano sobre el marco, sintiendo la textura rugosa contra tu palma. Un contraste con la suavidad del interior que parecía respirar un aliento suspendido en el tiempo. El silencio se densificó aún más. La sensación de ser observado se intensificó. Sin una figura visible, solo una. Esencia oculta que no buscaba asustarte sino recordarte que el siguiente paso era parte de un ritual que no podías apresurar. El frío parecía nacer de ese espacio, una grieta leve en una realidad que mantenías con firmeza. Respiraste hondo dejando entrar el aroma amargo y a la vez limpio, una mezcla entre el musgo y la madera recién cortada que aceptaba el paso del verano hacia el otoño. Sin apartar la mano, tus ojos se acercaron al interior del cuarto y apenas alcanzaste a distinguir formas oscuras, una estera enrollada, quizá una espada apoyada en la pared, distante y silenciosa. Un movimiento mínimo captó tu atención, la sombra de una cortina que se movía como si suspirase al viento devenido. Lento, sin prisa, te detuviste, atrapado en la tensión invisible que flotaba entre el pulso tranquilo y la inquietud subyacente. El mundo a tu alrededor parecía comprimirse hasta un momento eterno, en el que el tiempo lógico parecía no existir, donde los sentidos se afinaban hasta el extremo. Sacudiste la cabeza suavemente para alejar el peso de la duda, pero el escalofrío permaneció, reptando por tus brazos como el preludio del descubrimiento. Sin apartar tu mirada del reflejo trémulo que se dibujaba apenas en aquel rincón, supiste que el próximo paso sería decisivo, que había un secreto escondido en la quietud. Y entonces, un repentino sonido sordo, casi como un latido apagado, se añadió al coro de susurros en la casa, fragmentando el silencio con una presencia, partitura incompleta, una llamada imperceptible pero precisa. Tu corazón se puso en marcha, lento y firme, mientras la sombra en el espejo se estiraba, tomando una forma apenas visible antes de difuminarse en la penumbra. El aire se congeló un instante, un escalón crujió, y supiste sin duda que no estabas tan solo como creías. El crujido del escalón rompió el silencio con tal lentitud que pareció estirarse hasta convertirse en un suspiro persistente dentro de tu pecho, un latido inseguro que se congeló antes de seguir su curso natural. La sombra que se había dibujado en el espejo vibró tenuemente, como una ola que apenas arrastra la orilla, y tus ojos, afilados en la penumbra, buscaron sin encontrar más que la oscuridad densa que se extendía más allá del umbral. La habitación abierta te llamaba con un frío que se colaba hasta tus huesos, y sin apartar la mano del marco, sentiste cómo el aire se espesaba, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, ofreciendo resistencia a cada respiración, a cada movimiento. Avanzaste un pie, luego el otro, con la lentitud que sólo la necesidad puede dictar, sintiendo la madera crujir bajo la presión mínima de tu peso. Cada tabla te devolvía un eco sordo, un recordatorio de que esta casa, testigo mudo de incontables vigilias, atrapaba en sus entrañas mucho más que simples historias de hombres. La oscuridad se espesaba, y en ella un susurro apenas audible, un roce invisible
que acariciaba tu piel con la delicadeza de un aliento evaporado. Te detuviste un instante, saboreando ese momento como un aprendiz que fija en la memoria cada detalle del bosque que lo rodea. Una lección antigua y silenciosa. El aroma del incienso, ahora cálido y dulce, se mezclaba con el hálito de madera húmeda, impregnando tu olfato con una sensación de hogar y misterio entrelazados. Tus dedos, aunque rígidos por el frío y el cansancio, buscaron la superficie lisa de una mesa cercana. Su textura áspera de madera tallada te ancló a la realidad efímera de aquella escena. El leve temblor de tu respiración se unió al susurro de las hojas secas fuera de la casa, que la luz de la luna apenas iluminaba, transformándolas en una alfombra señalada por el peso del tiempo. Sin prisa, llevaste la mirada hacia el centro de la habitación. La penumbra ocultaba figuras que sólo la imaginación podía nombrar, y entre ellas, una estera doblada y una espada descansaban, silenciosas y pacientes. Un frío inesperado hizo que tus labios se apretaran ligeramente. Era como si ese espacio guardara un secreto ahogado en el eco de antiguos pactos, una calma tensa que esperaba ser rota por el más leve. Los toques. El suspiro de la cortina, movida por un viento invisible, te invitó a avanzar aún más, hacia un rincón donde el brillo del espejo volvía a reflejar una sombra apenas más definida. Tus pasos se volvieron ecos de sí mismos, un tanteo cuidadoso que desafiaba la presencia invisible que parecía medir tu avance. La fragancia del otoño se colaba por la ventana entreabierta, un susurro frío que se mezclaba con tu propia respiración entrecortada. La tela del kimono rozaba contra tu cuello con una sutileza cansada, y el roce del paño todavía en tu mano parecía transmitirte un peso mayor, como un mensajero que llevaba consigo el miedo contenido, el miedo a un fallo imperdonable. Un prodigio de paciencia era necesario para dominar cada movimiento, para evitar que el cuerpo entero cediera a la tensión creciente, que se instauraba en cada segundo detenido. Al pasar junto a una lámpara suspendida, su luz osciló y proyectó sombras que bailaban perezosas sobre las paredes. Te sentiste parte de ese juego silencioso, donde cada sombra podría esconder una señal o una amenaza. La tensión apenas se disolvía, como una bruma que envolvía todo, y aún así, tu ser buscaba una respuesta a esa quietud inclemente. Avanzaste un poco más, cuidadosamente, uno tras otro, cada paso una oración muda, para no despertar aquello que esperabas comprender. La sensación de ser observado creció sin manifestarse. Era un peso intangible, sutil como un velo, un roce invisible que agitaba las fibras de tu piel con promesas veladas. Tu mano volvió al espejo y esta vez el reflejo apenas distorsionado pareció respirar contigo, como si la imagen misma se esforzara en revelarte. Un secreto que siempre estuvo delante de ti, pero que los ojos humanos tienden a perder en la rutina. Giraste apenas la cabeza, incapaz de romper la concentración que tejías, captando fragmentos de un mundo que tambaleaba entre el silencio absoluto y un murmullo apenas perceptible. Entonces, sin aviso, un leve temblor recorrió la superficie del espejo, como un latido que exigía ser escuchado en medio de la quietud. La sombra volvió a estirarse, formando una silueta difusa y efímera que parecía titilar entre la realidad
y un sueño apenas comenzado. El brillo vacilante del farol se reflejaba en esa figura momentánea, haciendo que su contorno parezca más una promesa que una amenaza concreta. Te quedaste inmóvil, el alma suspendida con el eco de la última revelación que aún buscaba definición. Un murmullo distante, apenas un gemido o un suspiro, emergió en la casa. Fue tan sutil que podría haber sido un sueño, pero tu pecho reconoció en ese sonido una urgencia contenida, un aviso que te empujaba hacia adelante. La sombra se disolvió tan rápido como había aparecido, dejando en su lugar un vacío palpitante, una puerta entreabierta que nadie debía cruzar sin antes conocer su verdad. Y allí, en esa pausa donde el aire parecía cargado de expectativas, justo en el borde entre la vigilia y el sueño, supiste, sin dudas, que la noche aún guardaba otros secretos que no estaban destinados a permanecer ocultos por mucho tiempo. El eco apagado del crujido del escalón parecía disiparse en la penumbra, pero tú, con cada fibra de tu cuerpo alerta, sentiste cómo la quietud reclamaba su dominio de nuevo. La respiración se volvió un susurro acompasado, un enlace silencioso con la noche que se desplegaba en torno a ti, envolviéndote como una tela trémula y antigua. Sin apartar la mirada del vacío recién descubierto, llevaste el paño al espejo otra vez, deslizando con un cuidado extremo, como si cada movimiento pudiera resonar más allá de la fragilidad del vidrio. El aire, pesado y denso, parecía sostenerse sobre tus hombros, como un manto gris, mezclado con ese aroma persistente a madera pulida y hojas secas que se aferraba a la estancia. La ausencia de sonido, solo rota por el roce leve de tus dedos y la tibieza húmeda del paño, se alargaba en el espacio, atando cada segundo en un lazo de espera interminable. Sentiste el planeta entero comprimirse en ese instante suspendido, donde hasta el roce de la respiración propia imponía su dominio sobre el silencio. Los ojos exploraron los contornos morosos de la habitación, con la paciencia de un monje que recita en soledad. La puerta entreabierta delante de ti parecía respirar un aire antiguo, una historia no dicha que se escondía bajo capas de polvo y sombra. Tus dedos, aún apoyados en el marco, sintieron la aspereza del papel de arroz, esa textura delicada que contrastaba con la dureza de la madera tallada que sostenía la reedición del tiempo. Avanzaste entonces, conduciendo cada paso con la lentitud de un corazón que aprende a domar el miedo. La planicie de la estera bajo tus pies emitió un suspiro contenido, gratitud silenciosa por la compañía en tu viaje. La espada junto a la pared parecía un centinela inmóvil, su presencia oscura como un susurro esperando a ser escuchado. Cuando tus ojos apenas se encontraron con su brillo apagado, una corriente fría ascendió por tus brazos, como si la historia enterrada en ese objeto se despertara en el contacto invisible. El viento que se colaba por la ventana entreabierta agitó la cortina con un movimiento tranquilo, casi ritual, dejando que el fresco aroma de la montaña rozara tu carne fatigada. Contuviste el aliento, dejando que la calma momentánea hilara una pausa en el silente vaivén de tus pensamientos. Pero el reposo era tenue, un instante frágil que se rompía con cada leve suspiro de la casa, con cada sombra que se alargaba en las paredes como dedos minuciosos que buscaban tu presencia. La luz del farol titilaba,
proyectando figuras que brincaban entre el límite de lo real y lo imaginado. La sensación de ser observado se intensificó, no como amenaza, sino como presencia contenida, un silencio que te invitaba a escuchar el secreto que reposaba en lo impenetrable. Tus pasos se convirtieron en una plegaria muda, una marcha pausada que exploraba no solo la habitación, sino también los límites del recuerdo y del temblor. Tus dedos buscaron de nuevo la superficie del espejo, notando que la sombra reflejada antes reaparecía débil, casi evaporándose en un aleteo de luz y ausencia. El paño, ahora húmedo, provocaba una tensión nueva en la piel, una mezcla de fatiga y alerta que se colaba en cada movimiento. La textura del cristal parecía susurrar, recordándote que lo que reflejaba no era solo la imagen, sino un umbral entre mundos, entre memorias que aún no terminaban de cerrar. Tu cuerpo entero se tensó con la belleza tenue de aquel misterio, con la lenta cadencia que imponía el paso de las horas y la estirpe de lo ancestral. Te moviste hacia la ventana, abriéndola apenas, dejando que el frescor nocturno te envolviera la nuca como una caricia cómplice. El aire frío se mezcló con el olor a incienso envejecido y a madera húmeda, un perfume que golpeaba suavemente la presencia de tus sentidos cansados. Desde el borde del umbral, la penumbra ofrecía ritual y susurro, una atmósfera cargada de un tiempo que parecía plegarse sobre sí mismo, donde cada sombra y cada eco respiraban juntos. Una brisa silenciosa jugaba con las cortinas, que se arqueaban levemente, prometiendo secretos que se escondían al otro lado del reflejo. Te inclinaste, sintiendo el pulso lento del universo a tu alrededor, mientras tus dedos se apoyaban en la madera tallada, vieja y cálida pese al frío que colaba, y una quietud profunda te involucraba. En su abrazo, sentiste entonces que el tiempo contenía una corriente subterránea, un hilo invisible y tenso que te impulsaba hacia adelante, hacia un descubrimiento que aún no comprendías del todo, pero que latía con fuerza en cada respiro y en cada sombra. El paño, olvidado por un instante en la mano, pareció convertirse en un símbolo de resistencia, de un ritual mantenido con paciencia ante el misterio opaco que te rodeaba. La respiración se hizo más densa, los sonidos más suaves se volvieron audibles, un leve crujido en la madera, un susurro de aire, el latido tenue pero firme que parecía emanar del suelo mismo. Aferrado a esa corriente, diste un paso más, lento y pesado, con la certeza fría de quien sabe que la noche no ha dicho su última palabra. Y justo cuando tu mirada regresó al espejo, el reflejo se distorsionó súbitamente, ondulando como una tela al viento, insinuando una forma que parecía salir de las profundidades de lo invisible. Tu cuerpo permaneció inmóvil, enraizado en el presente que temblaba a tu alrededor. El brillo cambió, y entre las sombras se dibujó una figura lejana, incompleta, como un fragmento de un recuerdo olvidado que buscaba volver. Un suspiro profundo retumbó en la casa, y el aire a tu alrededor pareció suspirar contigo, un eco de un tiempo que se negaba a quedar en silencio. Entonces comprendiste en el hilo suspendido entre la luz y la sombra, que el misterio que tejía aquella noche apenas comenzaba a desplegar sus alas, y que el siguiente paso, tan tenue y decisivo, sería la llave para adentrarte en aquello que las sombras protegían con celo inalterable. A lo lejos, un susurro, apenas audible pero firme, se deslizó entre el aire, llevando consigo una promesa que se perdía en la oscuridad
y que sólo el silencio podría revelar. El eco sordo del crujido inicial se desvaneció en la penumbra, pero el silencio que lo siguió no era sino un peso que insistía en quedarse. Tus músculos, tensos y vigilantes, se aferraban a aquella quietud como a un hilo delicado que podría romperse en cualquier instante, liberando lo oculto. La oscuridad, densa y espesa, parecía expandirse con la lentitud de un aliento contenido, invitándote a avanzar a ese ritmo indolente, donde cada movimiento adquiría una dimensión sensorial que se extendía como un velo invisible sobre la piel. Tus dedos todavía rozaban el frío del marco de madera tallada, sintiendo bajo la yema una textura rugosa que narraba el paso del tiempo en unas quejas profundas. Respiraste hondo, dejando que el aire impregnado de incienso y madera vieja llenara tus pulmones, calmando por un momento la tormenta interna que acompañaba cada paso. La ventana entreabierta susurraba a tu nuca con el frescor del bosque lejano, una caricia helada que hacía vibrar los vellos de tu cuello. El kimono, pesado y áspero, rozaba contra tu piel calada, recordándote que no solo caminabas un espacio físico, sino también un territorio tejido por presagios y silencios no dichos. Al avanzar, tu pie apoyó suave sobre la estera de paja, que respondió con un leve suspiro contenido, como si saludara tu presencia tímida en aquel mundo suspendido. Cada centímetro ganado era una oración muda, un pacto tácito con el tiempo detenido, y mientras la luz titilante del farol jugaba con los contornos oscuros de la habitación, la espada apoyada descansaba con un peso invisible, en espera de un momento que parecía aún lejano. El aire se espesaba. El aroma dulce y cálido del incienso se mezclaba con el choque frío de la noche, colándose en cada rincón, abrazando el ambiente en una tensión suave pero constante. A tu alrededor, las sombras giraban lentamente, proyectando manchas que se movían como fantasmas silenciosos, apenas perceptibles a la vista, que oscilaba entre lucidez y sopor. Los sonidos externos, el suspiro del viento contra el papel de las paredes, el roce lejano de hojas secas, se volvían ecos que tejían un tapiz sonoro apenas audible, un fondo que se deshacía y se reconstruía con la cadencia pausada de tu respiración. Tus dedos buscaron de nuevo la superficie del espejo, y el roce del paño ya húmedo acarició con suavidad el cristal, deslizando cada movimiento como una plegaria para contener la fragilidad del equilibrio. El reflejo palpitaba sutilmente, atrapado entre el visible y lo intangible, como un suspiro del pasado que quería abrirse paso. Lentamente, la mancha oscura que se había dibujado antes comenzó a tomar forma. Una sombra que se estiraba con la lentitud de un sueño que despierta. Sin prisa, pero con una fuerza invisible que envolvía el silencio en un manto de misterio. El frío se intensificó, y con él el roce fantasmal que recorrió tu brazo, un temblor leve que parecía venir de lo profundo, de aquello que la casa misma guardaba. Reprimiste el impulso de mirar hacia atrás, sabiendo que el orden del momento requería paciencia, un tiempo heredado de siglos, para no perturbar las capas invisibles que habitaban el lugar. El paño en tu mano se volvió entonces una extensión de tu ser, el contacto con la realidad entretejida con los pliegues del enigma.
Un susurro distante emergió, tan débil que parecía más una idea que un sonido. Se deslizó entre los árboles, llegó hasta la piel de la casa y volvió a ti como el eco de una llamada antigua, un llamado que despertaba la memoria dormida bajo el peso de la noche. Tus pasos, medidos y lentos, avanzaron hacia la entrada principal del cuarto, guiados por esa voz invisible que prometía una respuesta a los temores que recorrían tus huesos. Frente a ti, la cortina tembló levemente con la brisa, y el aire frío jugó con las sombras para confeccionar figuras que oscilaban entre la serenidad y la inquietud. Apoyaste tu palma contra la madera del marco, sintiendo su torsión cálida y los surcos marcados por manos ajenas que habían recorrido ese espacio antes que tú. Afuera, la luna proyectaba su luz pálida, pintando ondas plateadas sobre el jardín silencioso donde las hojas caían sin prisa, lentas como el latido que aferraba tu pecho. Al girar la mirada un poco hacia el reflejo, vislumbraste una forma que, entre el parpadeo tembloroso del farol, parecía deslizarse sin lugar fijo. No era una presencia tangible, pero tampoco un vacío. Era un eco milenario que pendía suspendido, invitándote a aterrar el misterio con la paciencia que la historia demandaba. El tiempo se plegaba a tu voluntad, o quizás eras tú quien se plegaba a él, perdiéndote en la textura del instante donde el miedo y la calma se entrelazaban. Una brisa súbita arrastró el aroma del musgo húmedo y la madera gastada envolviéndote con un frescor que erizó la piel de todo tu cuerpo. El reflejo volvió a distorsionarse, desvelando por un momento un brillo inusual en la superficie, un destello delicado que parecía marcar un hilo invisible entre lo que viste y lo que sentiste. Un último suspiro escapó de los rincones de la casa, y en ese aire detenido supiste que el secreto que buscabas no estaba escondido en el silencio, sino en su ruptura. Solo entonces un leve crujido resonó detrás de ti, distinto al primero, más cerca, más profundo, un sonido que desafió la quietud y te volvió, con un estremecimiento apenas contenido. La sombra en el espejo, esa silueta alegórica, pareció volver a nacer en un pulso lento, como una promesa de verdad que estaba a punto de revelarse. Y en ese momento, la noche te susurró que su historia aún no había terminado, que el siguiente paso, medido y decisivo, te esperaba en la frontera del reflejo. El crujido detrás de ti se disipó en un susurro apenas perceptible. La penumbra pareció cerrarse con suavidad, como si la casa misma hubiera exhalado un aire contenido, dejando un rastro frío que se filtró bajo la piel de tus brazos. Permaneciste quieto, pulsando la quietud como si fuera un latido propio. Ese instante suspendido donde la realidad y el velo que la divide parecían entrelazarse en un juego silencioso. Tus dedos siguieron rozando la rugosidad del marco de madera tallada, sintiendo cada grieta, cada surco que narraba sin palabras los recuerdos olvidados de aquella morada antigua. El olor persistente a incienso, ya cálido y terroso, se colaba por la estancia, mezclándose con él. Rastro húmedo del verano que se desvanecía. A tu alrededor, la luz del farol tintineaba, lanzando sombras que bailaban perezosas sobre las paredes, estirándose y contrayéndose como suspiros de un pasado inmemorial. El fresco viento que entraba por la ventana entreabierta
acariciaba la nuca con un roce delicado, evocando un tacto amigo. Aunque la tensión que recorría tu cuerpo era como una marea baja que no cedía del todo. Cada respiración se volvía más lenta, más consciente, una plegaria muda que entrelazaba el presente con las fibras del misterio. Sacudiste apenas la cabeza, apartando la niebla de dudas, mientras tus pasos avanzaban con la lentitud de un monje que traduce cada sonido del entorno en una lección de paciencia. La estera comprimió bajo tu peso con un suspiro contenido, dándote la seguridad efímera de un suelo que aún resistía. La espada descansaba inmóvil a tu derecha, sombra dormida y silenciosa, su pomo reflejando apenas un destello pálido bajo la luz vacilante. Pusiste la mano sobre ella con cautela, recorriendo la fría textura del metal envuelto y tallado, sintiendo el silencio y la historia que aquella reliquia portaba. Una alianza inequívoca entre protección y secreto. Tus pasos continuaron, buscando el centro del cuarto, donde la penumbra tejía un velo entre formas imprecisas. Y allí, en ese espacio neutro, la cortina se agitó lentamente, dejando escapar un susurro de aire tan tenue que parecía una caricia fingida. Te detuviste y tus sentidos se agudizaron. El ruido de la cortina uniéndose a los ecos lejanos de ramas golpeadas por el viento, a ese lejano murmullo que parecía venir desde el fondo de la casa, o quizá de tu propia memoria. El frío seguía clavándose bajo tu piel como un recordatorio constante, y el roce de tu kimono contra el cuello se transformaba en un hilo invisible que te conectaba con el tiempo que se descendía desde los techos altos y las vigas gastadas. El paño húmedo permanecía en tus manos, un testigo silencioso de aquella repetición ritual que no cedería ni un suspiro. Lo frotaste de nuevo sobre el espejo instalado en la pared, notando cómo la superficie volvía a mostrar ondas sutiles que rompían la iluminación precaria. La sombra parecía moverse con lentitud detrás del reflejo, como un aliento contenido que se resistía a desaparecer. Lentamente, tu mirada se posó en la figura que emergía, difusa pero clara en su vaga definición. Un espectro que más que asustarte, provocaba una tensión alerta, una promesa incompleta que danzaba en la frontera entre la calma y el presagio. Con un suspiro apenas audible, tu respiración se mezcló con el aire pesado, y el roce fantasmal que antes acariciaba tu brazo reapareció, esta vez más definido, como si la textura invisible habitara en las paredes y penetrara hasta las fibras de tu kimono. Ese leve estremecimiento se irradiaba por tu cuerpo y aumentaba la concentración sobre cada gesto. No había miedo palpable, sino una paciencia exigente, un llamado sutil a no apresurar ni romper el ritmo lento que tejía la vigilia. Cualquier movimiento precipitado sería una fractura en esa trama delicada y necesaria. Tu mano dejó el paño sobre la mesa baja y avanzó cuidadosamente hacia la ventana abierta. La noche se colaba en la estancia en un murmullo frío, trayendo consigo el aroma fresco de la montaña y la tierra húmeda después de la lluvia reciente. Tus dedos se posaron sobre los marcos de madera, sintiendo el roce de la pintura desgastada, y por un instante tu cuerpo se permitió aflojarse entre la ternura de ese contacto y la alerta constante que mantenías. Afuera, hojas secas danzaban con el viento nocturno,
sus crujidos apenas perceptibles, marcando un compás quebradizo en la sinfonía del silencio. Volviste la mirada al espejo. La figura había cambiado, como si un velo se hubiera corrido un poco más para dejar entrever un contorno apenas humano. Su presencia se sentía en la atmósfera densa, como una respiración compartida entre la casa y tú, un secreto tejido con hilos invisibles que esperaban la llave adecuada para abrirse. El farol oscilaba, proyectando reflejos que hacían vibrar la imagen, una danza etérea de luz y sombra que te mantenía conectado al umbral de lo real y lo desconocido. El paño volvió a tu mano y lo deslizaste con un ritmo repetido y meditativo sobre el cristal, la textura húmeda acariciando el frío, hasta disipar la mancha que parecía resistirse. Te detuviste y esperaste, como sosteniendo la respiración de la propia casa. En ese instante, un sonido contenía una vibración diferente, un susurro lejano, sin forma que parecía flotar en los rincones, un lamento dulce que llevaba consigo una historia muda. El aire palpitó contigo, cargado con una promesa velada que parecía estar al alcance de la yema de tus dedos. Te giraste lentamente, el eco de tus pasos amortiguado por la penumbra, y fue entonces cuando lo viste. En la esquina opuesta, una sombra se alzó con lentitud, oscura y masiva, como una presencia olvidada que despertaba del sueño. No emitió sonido, no cambió la tensión del aire, simplemente existió, observándote con un peso tangible, como esperando que el siguiente movimiento fuera aquel que finalmente develara el misterio. Tus músculos se tensaron, pero la calma se sostuvo con firmeza. Sabías que aquella noche aún no había entregado sus secretos, que la línea entre la realidad y la sombra era delgada y que cada paso debía ser dado con la paciencia de quien sabe que a veces la espea es la llave que abre las puertas más profundas. Y mientras la figura se mantenía en silenciosa espera, un suspiro profundo escapó de la casa misma, como el preludio de una revelación que apenas comenzaba a respirar a tu alrededor. El peso del silencio se volvió casi tangible, mientras permaneciste inmóvil, el cuerpo entero tensado en una quietud casi ritual. Cada aliento era una inhalación consciente, midiendo el ritmo pausado del tiempo suspendido. Los ecos distantes del viento que jugaba con las hojas secas fuera de la casa se fundían con el susurro suave del paño que seguía deslizándose sobre el espejo. Sentiste la humedad fría y persistente en las palmas, un contraste sutil con el calor que aún emanaba de tu propio cansancio contenido. Tus dedos se aferraban a la aspereza suave del marco de madera tallada. La textura contaba historias antiguas que se hundían mucho más allá de tu memoria. La penumbra se retorcía a tu alrededor. Las sombras se mecían como olas silenciosas sobre paredes que habían escuchado secretos sin voz. El reflejo en el cristal ahora parecía oscilar con una cadencia propia, una respiración tenue que tejía un puente invisible entre tú y aquello que la casa guardaba celosamente. El brillo quebrado del farol acentuaba la ondulación, transformándola en una silueta difusa y apenas humana que parecía querer asomarse, pero que se resistía, como un suspiro retenido. Un leve temblor recorrió tu brazo, casi imperceptible, pero suficiente para despertar cada fibra de tu piel.
El aire se espesaba con una densidad contenida, impregnado por el aroma cálido del incienso mezclado con la tierra húmeda, que se filtraba por las rendijas. Tu corazón marcaba un latido acompasado con ese ritmo lento, hipnótico, mientras tus pasos continuaban avanzando con la cuidadosa lentitud de quien sabe que cualquier precipitación rompería la frágil unidad que mantenía el equilibrio del momento. El roce del paño envejecido se convirtió en un mantra sutil que repetiste sin cesar. Cada movimiento, una plegaria muda para preservar la calma que aún se aferraba al ambiente. Sentiste la aspereza del algodón rozando con delicadeza el vidrio, y aunque la humedad insistía en crear pequeñas irregularidades, aquella búsqueda de pureza seguía siendo un acto sagrado. No limpiabas solo un objeto, sino que te mantenías en pie contra el peso de una tradición que exigía perfección en medio de la incertidumbre. Mientras tus ojos exploraban la penumbra, captaste detalles que antes se escondían en la penuria. La curvatura delicada de una rama en miniatura sobre la mesa, el reflejo tembloroso de una fotografía antigua cubierta de polvo, y la silueta discreta de un tazón vacío apoyado en una esquina. Cada uno parecía habitar una memoria latente, envuelta en un velo de calma y misterio. Fue entonces que un susurro apenas audible emergió, insuficiente para ser palabra, pero lo bastante fuerte para apoderarse de tu atención. No había lugar para el miedo, sino para la escucha activa, para ese tipo de vigilancia paciente que reconoce que lo invisible también tiene voz. Avanzaste hacia el centro del cuarto, donde el confín entre luz y sombra era más tenue. La estera bajo tus pies pronunciaba un leve suspiro con cada movimiento, una ceremonia silenciosa que marcaba tu presencia efímera. El frío parecía colarse desde las grietas del suelo, dormido pero persistente, como la presencia que aguardaba en las sombras, sin prisa ni presión. El kimono enrollado rozaba tu piel, recordándote la textura de un tiempo detenido, y la tensión arraigada en cada músculo se deslizaba hacia un estado casi meditativo. Al posarte frente al espejo, el reflejo se volvió aún más inestable. La silueta se condensaba y se diluía, abrazando los bordes difusos de la realidad. Respiraste hondo, dejando que el aire, cargado de historia y secreto, llenara tus pulmones y ralentizara el pulso. La fragilidad de aquel instante era una cuerda invisible tendida ante ti, un llamado a seguir con cautela, a no romper el hechizo con movimientos bruscos o pensamientos acelerados. Tus manos se entrelazaban con el paño, ahora un símbolo de resistencia y espera. Cada trazo sobre el cristal era un latido lento, una caricia prolongada que desafiaba la urgencia y abrazaba la contemplación. La penumbra de la habitación se espesaba, pero allí, en el margen entre el presente y el recuerdo, te sentiste conectado no solo con el espacio físico, sino con capas profundas de un tiempo oculto. Las paredes mismas parecían respirar a tu alrededor, conteniendo secretos que no podían revelarse con prontitud. Un suspiro, distante, como un aliento contenido, se deslizó entre las sombras, invitando a tus sentidos a afinarse aún más. La cortina agitándose suavemente cerca de la ventana generó un murmullo etéreo que pareció abrir un portal a lo desconocido. El aroma fresco que entraba por el marco semiabierto trajo consigo la fragancia del bosque en plena transformación,
un guiño delicado a la transición inevitable de las estaciones y quizás a tu propio viaje hacia lo oculto. Sin apartar la mirada del espejo, sentiste un estremecimiento leve pero insistente que subía desde la base de la espalda hasta la nuca. La figura en el reflejo adoptaba ahora contornos más definidos, como si quisiera comunicarse en un idioma que no habías aprendido aún. Algo en esa presencia silenciosa parecía invitarte a aceptar el siguiente paso. No era un desafío, más bien una espera que demandaba paciencia y entrega. Cuando finalmente giraste el rostro hacia la penumbra que se extendía detrás de ti, una sombra distinta, pesada y silenciosa, emergió lentamente. No avanzó ni retrocedió, simplemente existió, un guardián intangible que parecía medir tu voluntad con la calma de un antiguo ritual. El eco de su silencio pesaba en el aire, y por un instante entendiste que aquel encuentro era sólo el preludio de una revelación mucho más profunda. El frío se coló entre tus dedos, mientras el paño en tu mano pareció volverse aún más pesado, como si absorbiera el misterio intacto de la noche. Y entonces, justo cuando tus ojos buscaban una respuesta en ese espectro silencioso, un susurro leve y claro se deslizó, cortando la quietud con la sutileza de un hilo de luz. La historia oculta, tras aquel reflejo, aguardando pacientemente por ser contada, comenzaba a desplegar sus alas en la oscuridad que aún no estaba lista para cerrarse. La sombra, silenciosa y firme, permanecía en la esquina opuesta, un peso invisible que latía con la calma de un vigilante ancestral. Tus ojos no se apartaban, absorbiendo cada contorno difuso, dentro de la penumbra que se estiraba y encogía bajo el titilar del farol. La respiración fluía lenta en tu pecho, un ritmo constante que parecía sincronizarse con el susurro dormido del ambiente. El eco del viento movía las hojas allá afuera, una melodía tenue que se colaba por la ventana entreabierta y acariciaba la piel cansada de tu nuca con un frío familiar y discreto. Tus dedos, aún aferrados al paño húmedo, trazaban movimientos minuciosos sobre el cristal del espejo, cada roce una plegaria silenciosa para que la calma se sostuviera un instante más. Sentiste la aspereza dulce del trapo contra la piel, un contacto que se repetía con una cadencia hipnótica, como el latido constante de un tambor que solo el tiempo conoce. El reflejo se tornaba inestable, una oscura mancha que se movía con la lentitud de un pensamiento que agoniza, revelando fragmentos casi imperceptibles de una presencia que aprendía a ser visible sin romper la delicadeza del momento. Un fugaz escalofrío recorrió tu espalda y el leve roce de la sombra invisible volvió a hacerse presente, como un aliento suspendido en el tiempo. No había miedo, sino una vigilancia activa, una paciencia palpable que te invitaba a observar sin precipitarte. La casa, con toda su historia y memoria, parecía comprimirse en ese instante. Cada objeto, cada textura, cada aroma te hablaba en un código antiguo que apenas empezabas a entender. El polvo que reposaba sobre la mesa brillaba tenuemente bajo la luz vacilante. Un aroma entre el musgo húmedo y la madera envejecida envolvía el espacio, entrelazado con el lejano eco de ramas que se mecían en el bosque. Un latido sutil que acompañaba cada uno de tus pasos calculados. Avanzaste con un movimiento disminuido, casi un susurro,
cada tabla del suelo respondiendo bajo el peso mínimo de tus pies con un crujido delicado, como un quejido contenido que reconocía tu presencia. Al apoyar la palma sobre el marco de la ventana, sentiste la pintura gastada por los años, su textura áspera y cálida al mismo tiempo, un legado de manos pasadas que habían recorrido aquel mismo lugar. El aire fresco entraba con una mezcla de fragancias, el frío amable de la noche junto al aroma dulce y amargo de incienso que se fundía en una atmósfera cargada de lenguaje silencioso. Tus ojos se posaron nuevamente en el espejo, esa puerta frágil entre el juego de luces y sombras. La figura indefinida se dibujaba más nítida, como despertando de un letargo profundo. Sus contornos temblaban con la profundidad del reflejo y con tu respiración, un movimiento lento, deliberado, como la danza pausada de algo que deseaba ser comprendido sin prisa. El paño, sintiendo el peso y la humedad, prolongó el roce en el vidrio, una caricia constante que buscaba desvanecer las sombras sin arrebatarlas, un equilibrio precario entre lo evidente y lo oculto. De repente, un délito de sonido rompió levemente el tenor silencioso, un suspiro distante, alargado y sutil, como el latido de la casa que se extendía bajo la piel de la noche. Aquella vibración concluyó en un murmullo que parecía navegar en el viento, doblando el espacio entre paredes y reflejos. Te quedaste inmóvil, permitiendo que el susurro penetrara en tu atención plena. Una puerta que no pedía pasos apresurados, sino una paciencia exquisita. La sombra se estiraba, volviéndose menos refugio y más convocatoria. Una promesa suspendida en el aire, algo a punto de revelarse más allá incluso de los límites entre el sueño y la vigilia. Con cuidado, apartaste el paño de la superficie, dejando que tus dedos acariciaran la madera cercana, fría y gastada, antes de dirigirte hacia el rincón donde el abanico lento del farol proyectaba figuras que danzaban y se desvanecían. La cortina osciló suavemente por la brisa inoportuna, creando un susurro etéreo que brotó entre los murmullos de la casa. Ese vaivén lento parecía invitarte a avanzar, a penetrar en un umbral que no temía ni precipitación ni sospecha, sino una exploración paciente. La tensión no cedía, pero el escalofrío que solía precipitar el miedo había dado paso a un reconocimiento silencioso, un entendimiento tácito de ser parte de una danza mucho más lenta y profunda. Tus pasos continuaron, medivos y firmes, encontrando refugio en la textura áspera de la estera bajo tus pies. El suelo parecía absorber tu avance con aceptación resignada, un eco tenue de paz en medio de la vigilia interminable. El peso de la espada descansando en la pared pareció aumentar bajo la penumbra, su simple presencia insinuando historias no contadas, reliquias de un tiempo que seguía vivo entre esas paredes. El aroma ambarino del incienso se mezclaba con la humedad fresca que atravesaba la ventana entreabierta, una combinación que te anclaba entre lo tangible y lo invisible. Giraste la mirada una vez más hacia el espejo, y en aquel instante el reflejo osciló con una vibración profunda, dibujando una silueta más clara, definida por gestos lentos y silenciosos que parecían pedir atención. La luz fluctuaba, proyectando sombras que respiraban al unísono con tu propio pulso pausado.
Un suspiro profundo brotó de algún rincón olvidado de la casa, un gemido suave que atravesó las capas del tiempo guardado, un llamado apenas perceptible que prometía continuar la historia dormida en aquel lugar antaño silente. Sin embargo, mientras la figura etérea se desvanecía lentamente, la penumbra detrás de ti se movió una vez más. Un nuevo crujido, esta vez más cerca, rompió el equilibrio imposible del silencio. Y en ese instante, cuando pensaste que el misterio se había rendido a la noche, sentiste la mirada densa de algo que no requería palabras, que no buscaba otra cosa más que tu paciencia y tu próximo movimiento. El aire se tornó más denso, cargado de un peso que parecía alimentar tanto tu cuerpo cansado como la atmósfera que te envolvía. Pero esta vez la espera no fue en vano, ni el silencio una amenaza. Lentamente, la figura tenue que había asomado en el espejo comenzó a definirse, como una bruma que adopta forma y presencia. No era un espectro aterrador ni una sombra opresiva, sino una manifestación del pasado, un eco vivo que aguardaba ser escuchado y comprendido. Tus dedos se posarían sobre el marco, buscando la textura familiar de la madera tallada. Pero en tu mente, ¿sabías que ese contacto representaba más que un anclaje físico? Era la conexión entre eras. Tú, que habías transitado con paciencia cada paso, y aquellas presencias que el tiempo había dejado suspendidas en aquella casa ancestral. La respiración se volvió un río lento que se sincronizaba con el latido del reflejo, como si ambos compartieran el mismo ritmo contenido. A medida que frotabas el paño suavemente sobre la superficie, la imagen empezó a fluctuar, revelando detalles que antes se escondían. Un rostro que no era uno solo, sino la suma de memorias, historias encadenadas en un susurro silencioso. Una figura femenina, quizá, que descendía de linajes antiguos y que había sostenido, a lo largo de siglos, la pesada carga de la vigilancia callada. Su rostro reflejaba serenidad, no tristeza ni miedo, sino la comprensión profunda de aquellos que cargan secretos para proteger. De repente, un leve cambio en la atmósfera hizo que el aroma a incienso y madera húmeda se intensificara, y con él una sensación de calma extendida que se posó sobre tus hombros. Era como si la casa, con todos sus ecos y sombras, exhalara un alivio contenido, permitiendo que la tensión acumulada se disipara como el vapor al amanecer. La sombra que esta vez se erguía en la habitación no buscaba perturbar, sino honrar una vigilia cumplida. Tus pasos dejaron de ser medidos. En ellos ahora había un suspiro liberado, la aceptación de que cada momento de espera tenía un propósito. El frío, antes acerbo, se volvió adorno de la noche cálida que se arremolinaba afuera, donde las hojas danzaban sin prisa y el viento susurraba secretos en un idioma antiguo. La estera, bajo tus pies, fue un lecho firme, testigo silencioso de la danza que se cerraba. Al girar la mirada hacia el rincón donde reposaba la espada, sentiste cómo el peso de aquella reliquia se disipaba, no como una amenaza, sino como símbolo de protección que ya no tenía que ser esgrimido. La presencia a tu alrededor se aligeró, como si el esperado guardián hubiera encontrado la paz que buscaba en tu paciencia.
la penumbra misma pareció ceder, abrazando la luz vacilante del farol que ahora parpadeaba con un ritmo acompasado al tuyo. Aquella villa ancestral, con su silencio que alguna vez fue amenaza, ahora se impregnaba de un sosiego profundo. En el reflejo, la última figura se desdibujaba con un halo cálido, un signo de que el pasado podía descansar por fin. El paño, olvidado suavemente en la mesa, quedó como testigo silencioso de un ritual terminado, un compromiso cumplido en esas horas veladas. Respiraste profundamente, dejando que el aroma del verano pasado y la promesa de otoño que asomaba se colaran en tus pulmones. Afuera, la rueda del tiempo giraba en calma, sin prisa ni urgencia, mientras tú te sumergías en un estado de quietud que parecía envolver cada fibra de tu cuerpo. La casa se entregaba al sueño con la dignidad de quien sabe que has sido fiel a su misterio y su memoria. Pidiste un último vistazo al espejo, ahora espejo en toda su esencia, limpio y sereno, devolviéndote una imagen tranquila, la tuya, la que llegó paciente y auscultante. El susurro del paño sobre el cristal era el eco final de la vigilia, el latido disuelto en la quietud que había tomado lugar en la habitación. Y entonces, sin prisa, la noche continuó su curso, apacible y expectante, mientras tus párpados cedían a un sueño profundo, ese sueño dulce y reparador que solo llega cuando el peso del silencio se ha transformado en compañía discreta. Ahí, en la encrucijada entre la vigilia y el descanso, quedaste suspendido, envuelto en la calma que solo la entrega y la paciencia pueden tejer. La madrugada te tomó con ternura, te arropó con su manto invisible y, sin más ruido que el suspiro amable del mundo en reposo, te fundiste con la quietud eterna que la historia susurraba. Así, la casa antigua y sus secretos quedaron finalmente en paz, y tú, cansado pero completo, cerraste las puertas de ese capítulo, dejando que el sueño te llevara suavemente hacia un mañana sin prisa ni sombra.